En un segundo va a iniciar. Ah, ya se inició a grabar. Listo, de nuevo buenas tardes. El día de hoy los vamos a estar acompañando la tutora Constanza y yo. Ahí nos ven, están viendo bien la presentación, nos confirman ahí rápidamente por el chat si me escuchan bien y están viendo bien la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandra González, pertenezco al UDR Cali, también atiendo en el SEAD Palmira Laboratorios, entonces los vamos a acompañar en esta web. Dejo a la profe para que se presente. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Villalobos, soy tutora también de Química General, pertenezco al CECAF de Facatativá y también pues apoyo en laboratorios de la sede Cundinamarca. Entonces, hoy vamos a iniciar con los ejercicios de nuestra unidad número 1. Espero que estén muy atentos. Va a comenzar entonces la profe Alejandra. Yo estoy pendiente del chat si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Por favor, les vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados. Ok, la profe y yo vamos a apagar la cámara para que tengan mejor conexión. Igual, pues como les digo, vamos a estar muy pendientes hablando y respondiendo el chat. Para cualquier duda, cualquier consulta puntual, por allí, por favor. Evitamos prender los micrófonos para mantener fluida la conversación porque somos muchas personas y pues si se está interrumpiendo no nos rinde todo el tema. ¿Listo? Es por eso. Bueno, ya la semana pasada hablamos sobre el ejercicio 1. Esta vez vamos a trabajar el ejercicio 2 y 3, que los temas específicos son de átomos, moléculas y iones. Les recordamos a todos que cada uno de nosotros, los tutores de ustedes, estamos realizando unas CIPAs. Algunos ya las han hecho, otros ya estamos próximos a programar. Y en esas, pues, se profundizará más en los ejercicios. ¿Listo? Para que estén pendientes de sus foros, vayan haciendo los avances para que les podamos ir corrigiendo y para que estén atentos a la programación de las CIPAs y puedan ahí terminar las dudas que de pronto hoy no se terminen de aclarar. ¿Listo? Bueno, primero, iniciemos con átomos, moléculas y iones. Entonces, ¿qué es un átomo? Es una unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. A partir de aquí, siempre vamos a estar hablando de átomos o elementos en las diferentes pues, etapas del curso y en reacciones que vamos a ver más adelante. Una molécula es cuando ya tenemos un agregado o una unión de varios átomos. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de H2, hidrógeno, y con el 2, ese 2 ya me quiere decir que es una molécula. No se vayan a confundir que de pronto dicen, no, es que igual es el hidrógeno y está solito. Si ya tiene un número, por ejemplo, no sé si ahí ven mi cursor, o a ver si acá les coloco. ¿Ahí lo están viendo? Me dicen, por favor, a ver si le tengo que colocar aquí. Allá. ¿Ahí la están viendo? ¿Me confirman, por favor, en el chat? La flechita, eso, ok. Bueno, gracias. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, ignoremos esta O. Si vemos el H2, no se vayan a confundir que, ay, no, es que solo está el hidrógeno solo, entonces es un elemento. No, si ya tienen un número al lado, es porque quiere decir que son una unión de dos hidrógenos. Entonces, cuando hablamos de más de uno, o sea, dos o más, ya hablamos de una molécula, independiente si es del mismo elemento o si son elementos diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta y estos átomos o estos elementos para poder formar moléculas se tienen que unir por medio de enlaces químicos, que eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Entonces siempre se unen por enlaces químicos. Los iones ya es un átomo que tiene una carga, ya entra con una carga, ya sea positiva o negativa. Normalmente cuando hablamos de un elemento, un átomo, hablamos un elemento neutro, un átomo neutro, cuando no se le coloca pues ningún simbolito, por ejemplo aquí vemos este más, acá vemos este menos, cuando no tiene nada de eso, hablamos de que está neutro. Y cuando ya vemos que tiene un más o un menos, es porque esa molécula o ese átomo, puede ser en ambas, o en moléculas o en átomos,
está cargado, positivo o negativamente. ¿Cuál es la diferencia o cómo sabemos si está positivo o negativo? Vamos a verlo aquí, más adelantico. Entonces, hablamos de nuevo del átomo. El átomo está compuesto principalmente por tres partículas. ¿Listo? Hay más partículas en los átomos, pero pues ahorita no vamos a entrar en ese detalle, sino que vamos a hablar de las más generales y de las que conocemos la mayoría. Entonces, hablamos de tres partículas, que son los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, los protones y los neutrones se encuentran ubicados en el núcleo, o sea, en el centro del elemento, del átomo. Siempre están en el centro. Y los electrones se están moviendo alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Ahora más adelante vamos a ver cómo es que se mueven, cómo es que se organizan, pero tengan siempre presente que los neutrones y protones siempre van a estar en el núcleo. No es que yo vaya a ver, uy, es que en este átomo el protón está por aquí afuera. No, eso no ocurre. Solamente los que se están moviendo alrededor son los electrones. ¿Listo? Y cada una de estas tres partículas le corresponde una carga. Entonces vemos que los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, tienen una carga nula, y los electrones tienen carga negativa. Entonces aquí es donde ya entendiendo estas cargas y en dónde están ubicadas en el átomo, podemos entender un poco mejor los iones, que son los iones. Entonces, por ejemplo, los electrones son los que están alrededor, ¿verdad? Entonces, si el electrón tiene una carga negativa, normalmente los átomos están, como les decía ahorita, con carga neutra, o sea, el mismo número de cargas positivas e igual número de cargas negativas, porque positivo con negativo, pues se anula y queda neutro. Entonces, supongamos que se va un electrón, que se salió un electrón del átomo, que son los que están alrededor moviéndose, ellos se pueden salir, entrar. eh, ¿Qué pasa si se sale una carga negativa? ¿Cómo creen que va a quedar el átomo? Ahí escríbanme en el chat rápidamente, positivo o negativo. Si se va una carga negativa de él. ¿Alguno se le ocurre? Ahí en el chat los puedo estar viendo. Se fue una negativa. Recuerden, por ejemplo, tenemos 5 protones positivos y 5 electrones alrededor negativos. Y se va uno. Se va una negativa. Entonces, ¿cuánto vamos a quedar? Si teníamos 5 positivas y 5 negativas y se quita una negativa, quedamos con 5 positivas y 4 negativas. Entonces, ¿quién va a ganar allí? Bueno, por ahí veo que negativa, que neutra, que positiva. Si pierdo una negativa, entonces ya va a quedar ganando el positivo, porque ya va a haber una de más para neutralizarse, por decirlo así, para anularse. Entonces, así es como nos damos cuenta de cómo es el ion. Si el ion está positivo, está negativo. Ah, decimos, no, es que perdió electrones. Ah, entonces el ion quedó positivo. Pero también resulta que por acá había otro electrón de otro átomo y se pegó aquí. Entonces, ¿ya cómo queda? Si tenía 5 positivos y ya tengo 6 negativos. Qué pena, ahí me dicen que voy muy rápido, es que hay que aprovechar el tiempo, pero listo, voy a intentar ir más despacio para que me sigan. De nuevo la pregunta. Vamos a hacer de cuenta, a ver si yo puedo rayar por aquí, pluma. Tengo 5, me disculpan ahí la letra porque pues estoy aquí rayando con el mouse. Eh, Ay, perdón, esperen, aquí aparte. 5 positivos, ¿cierto? Tengo 5 positivos y tengo 5 negativos. Vamos a volver a hacer el ejemplo anterior para los que se perdieron de pronto un poquito. ¿Qué pasa si yo quito un electrón? Se va un electrón. Entonces ahorita me va a quedar 5 positivos. Y como se fue uno de estos, va a quedar 4 negativos, ¿cierto? Entonces, este átomo, ¿quién le gana? ¿El positivo o el negativo? Los leo por el chat. Por allí David dice que positivo. ¿Alguien más?
Igual no se preocupen que ahorita volvemos como a retomar ese tema, sino que es para darles ahí una breve introducción. Pero listo, ya veo que varios están diciendo positivo. Muchas gracias por participar. Exactamente, el que gana, o sea, o el que esté en mayor cantidad, es el que me va a decir la carga del átomo. Entonces, aquí como hay más que de estos, entonces decimos que este átomo es positivo. O al contrario, yo también puede pasar que llega un electrón y se me pega aquí, a mi átomo. Partimos otra vez de este átomo neutro. Entonces ahorita ya hay 6 negativas porque se pegó un electrón. Entonces, en este caso, ¿cómo queda el átomo? ¿Quién está ganando? ¿Qué carga está ganando? En este segundo caso de aquí que estoy señalando. Bueno, Jessica dice negativo, Kelly, Jenny, muchas gracias a los que están participando. Exactamente negativo. Entonces, como vieron, en los ejemplos que hice, yo estoy quitando o poniendo electrones, ¿sí? Entonces, eso es lo único que yo puedo, digamos, quitar y poner de un átomo, electrones. Yo no puedo decir, no, es que ya tengo 4 protones o ya tengo 6 protones, no. Bueno, para los que de pronto no les quedó claro, ahorita la profe Constanza va a volverles a retocar el tema, pero bueno, veo que van bien la mayoría, que vamos entendiendo. Entonces, de eso se trata. A ver, yo quito la pluma para seguir pasando. Bueno, entonces hasta ahorita listo, claras las 3 partículas atómicas que hasta este momento del curso, estas 3 son las únicas que nos interesan. Entonces continuemos. Ahorita tranquilos que vamos a hacer ejercicios. Entonces los átomos también se pueden representar de esta forma. Entonces, muchas veces los van a ver representados de esta forma en los libros, entonces vamos a ver qué significa cada cosa. Esta X va a ser el símbolo del elemento, ¿listo? El símbolo del elemento, que hidrógeno, que oxígeno, que calcio, bueno, el elemento que vayamos a trabajar, entonces se escribe aquí grandote. Y aquí arriba como superíndice se va a escribir la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Son los protones más los neutrones. ¿Listo? Estos datos, ustedes de pronto van a decir, uy, profe, es que usted me pone a escribir el calcio y cuál es la masa del calcio. Yo no me sé eso, está bien, vamos a utilizar para esta parte del curso ayuda de la tabla periódica, ¿listo? Entonces en la tabla periódica vamos a obtener estos datos y ustedes asimismo van a llenar la tarea 2, guiándose con la tabla periódica. Entonces ahorita la profe les va a compartir ahí un link de la tabla periódica, de una tabla periódica interactiva que les puede servir y con esa nos vamos a guiar nosotros los tutores para hacer la calificación. Entonces les sugerimos que utilicen esa, que está bien completa y están todos los datos que ustedes les están pidiendo en la tarea 2. Listo. Entonces, como superíndice va a estar protones más neutrones. Y acá en el subíndice, tengámoslo en cuenta que se están escribiendo al lado izquierdo. Hay que seguir esta convención, no es que lo escribamos acá y acá, sino que se escriben al lado izquierdo del elemento. El Z serían los electrones. ¿Listo? Entonces, yo ya jugando con estos números, yo puedo encontrar cantidad de protones o neutrones o electrones. Entonces, mire que acá tenemos otra formulita. Número de masa es igual al número de neutrones más número de protones. La misma que acabamos de ver acá arriba. Y el número atómico, y también lo podemos ver como el número atómico, Z, que decimos que es electrones, más los neutrones. Recuerden que, como les comenté ahorita en el ejemplo, un átomo neutro va a tener igual número de protones que de electrones. Entonces, por eso es que yo aquí puedo escribir esta fórmula de las dos formas diferentes. Una escribiendo los neutrones y otra escribiendo el número atómico o electrones. Y a ambos, perdón, aquí protones, acá número atómico, y a ambos les sumo el número de neutrones. Ahí me siguen y las personas que de pronto no alcanzan a ver bien, revisen porfa su conectividad, pueden salirse y volver a entrar, que a veces pues hay problemas en cargar, ¿listo? Ya ahí la profe compartió el link de la tabla periódica para que lo busquen ahí en el chat, eh, para que lo vayan mirando y con esa misma vamos a trabajar los ejercicios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Listo? Yo voy en una diapositiva que tiene un título átomos. No sé si todos están viendo lo mismo.
Deme un segundo. Bueno, gracias, gracias. Ya vi algunos que sí me escribieron bien, me estaban preocupando que de pronto no se viera, pero bueno, eso va a depender del internet de cada uno. Listo para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir. Igual recuerden que queda la grabación y luego pueden repasar los temas. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a llenar esta tablita entre todos con lo que acabamos de aprender. Vamos a hacer un ejemplo y el otro vamos a intentar llenarlo. Entonces, tenemos el calcio. Miren que aquí tiene un número 20, acá tiene un 40, entonces vamos a empezar a entender cómo leer los datos que están en la tabla periódica. ¿Listo? En la tabla periódica siempre vemos los elementos de esta forma, entonces, ¿qué serán todos esos números? Este número aquí arriba es el número atómico. ¿Se acuerdan que era el número atómico? ¿Sí recuerdan? Electrones, protones, neutrones. Bueno, los leo. Yo cuando me quedo en silencio es para que me respondan ahí en el chat. Bueno, gracias. Por ahí dijeron que el Z es el número de electrones. Muy bien. Entonces, aquí miren que en la tabla periódica de una vez ya me está diciendo el número de electrones para el átomo neutro. Recordemos que estamos hablando de átomos neutros, no estamos hablando de iones todavía. El siguiente, bueno, aquí está, número de electrones. Acuérdense que para como es neutro, entonces Z también corresponde al número de protones. Y este número más grande que se ve abajo, por lo general todas las tablas periódicas lo presentan con decimales, es el número de la masa atómica. ¿Se acuerdan qué era la masa atómica? La masa atómica era protones más neutrones, ¿listo? Protones más neutrones. Entonces así vamos aprendiendo a leer la tabla periódica. Les hago aquí un paréntesis y les hago una recomendación, aprovechando que los tengo aquí conectados, de para el ejercicio 1, tengan mucho cuidado en cuando usan la puntuación, que he visto pues varios de mis estudiantes que a veces ponen punto, a veces coma, y se pueden confundir si es que es decimal, si es que es mil. Entonces, sugerencia, solo colóquenlo en los decimales la puntuación para que no se confundan y tratemos de usar la coma, ¿listo? Para que no se enreden. Así queda el número muy grandote, no importa, pero solo usámoslo en la coma para evitar confusiones. Bueno, sigamos. Entonces, calcio, símbolo químico, el Ca, este grandote que vemos acá, del calcio. Número de electrones, pues está aquí, este 20, que es este Z, entonces 20 electrones. Protones, como el átomo es neutro, entonces el número de electrones es igual al número de protones, entonces vuelvo y coloco el 20. Número de masa, 40. Porque ¿qué era la masa atómica? Neutrones más protones, es decir, ¿cierto? Neutrones más protones. Listo, entonces la masa neutrones más protones. Entonces yo tengo la masa atómica que está aquí, 40. Aquí en la tablita la podemos colocar aproximada. Y entonces luego es que los números de neutrones no está por aquí, profe, en ningún lado. Entonces, ¿de dónde los saco? Pues es que ustedes ya saben que la masa atómica va a ser igual al número de neutrones más el número de protones. Y ustedes ya tienen el número de protones y tienen la masa atómica. Entonces hacen una restica. Eso aplica siempre. Hacen la resta de esta masa menos protones. Entonces 40. Perdón, hagámoslo aquí de una vez. 40 menos 20, ¿cierto? 40 menos 20, ustedes lo pueden hacer ahí. Ay, no me salí de acá. Ya. 40 menos 20, aquí está. Y da 20, bueno, ahí escribí sobre eso, pero creo que me siguieron. Muy bien, gracias a los que están participando. ¿Es metal, no metal o metaloide? Bueno, más adelantico vamos a ver cómo hallamos esto, cómo respondemos esta pregunta. Por ahora se las respondo yo. Esto es metal. Ya vamos a ver la tabla periódica para empezar a aprender a distinguir cómo llenamos esto último. Entonces, me van a ayudar ustedes con el hierro. Los leo por el chat. Entonces, símbolo químico, el hierro, eso se los doy. Electrones, ¿cuántos electrones hay? A ver, los leo. Los leo los electrones.
26, 26. Bueno, vamos a ver. Si todos estamos de acuerdo, seguimos. Muy bien, muchas gracias a todos. Si veo un número raro, pues ahí paro y pregunto a ver cuál es la duda, pero vamos todos muy bien. Entonces, 26. Protones. Protones, ¿cuántos? 26 también. Muy bien. ¿Por qué? Porque el átomo es neutro. Número de masa. Aquí lo aproximé. ¿Listo? Lo aproximamos. Recuerden que si vamos a colocar el número completo, pues lo colocan completo. Si vamos a aproximar, 55.8 aproxima a 56, no 55, ¿listo? Que ahí veo varios que escribieron 55. Miren el punto 8, no se les olvide el decimal, que es muy importante. Esto me aproxima a 56. Muy bien. Y los neutrones, ya lo aprendieron a hacer, ¿cierto? La resta. ¿Cuánto va a dar los neutrones? Por allí Julie dice que si protones y electrones siempre es el mismo. Para átomos neutros sí es lo mismo. ¿Sí? Mientras hablemos, listo. Por ahí 30, 30, 30. Muy bien. Neutrones 30. Porque es la resta de este con este. Muy bien, veo que van bien. Y acá esta respuesta se las doy porque pues todavía no hemos visto esa parte. Entonces, bueno, espero que ya todos tengan el link. Acá está el link de la tabla periódica para que ahorita empecemos a trabajar con la tabla periódica. Entonces, bueno, aquí hay otro tema que es los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Un átomo que tiene el mismo número atómico, aquí falta una palabrita, qué pena, y diferente número másico. ¿Listo? O sea, recuerden que esta era la Z, ahí me perdona la letra, y acá arriba lleva la A. Entonces, miren que tienen mismo número atómico, acá tiene uno, acá tiene uno y acá tiene uno, pero presentan diferente masa atómica, ¿sí? ¿Qué era la masa atómica? Era protones más neutrones. Si el átomo es neutro, quiere decir que hay estos de abajo son los electrones, ¿no? Entonces quiere decir que hay un electrón también. ¿Y por qué? Porque entonces este número me va aumentando. Porque entonces aumentaría la cantidad de protones, perdón, de neutrones, ¿listo? Aumenta la cantidad de neutrones. Entonces sigue siendo el hidrógeno, pero ya como va cambiando su masa atómica, entonces ya va a tener unas propiedades diferentes y en particular el hidrógeno lo conocemos con estos tres nombres. Para el carbono también vamos a tener un isótopo del carbono que es el carbono 13, que no sé si alguno lo ha escuchado, que con el carbono 13 es que se analiza la edad de, por ejemplo, fósiles. Bueno, con esos análisis de ese carbono 13 es que se puede determinar cuántos años tiene un fósil o cuántos años tiene, no sé, las momias, ese tipo de cosas. Entonces, los ejemplos más conocidos son el del hidrógeno, que es el hidrógeno, el deuterio y el tritio, y el del carbono, que también hay varios isótopos del carbono. Bueno, sigamos. Aquí está el del carbono, el carbono 12, 13 y 14. Entonces, este carbono 13 es el que les digo que se utiliza mucho en análisis para dar edades pues a compuestos o a elementos que tienen mucha antigüedad. ¿Por qué? Porque resulta que es que este carbono 12, con el tiempo, con los años, que son cientos de años, se va transformando en carbono 13. Entonces, con la cantidad de carbono 13 que se detecte, uno puede más o menos suponer cuánto tiempo ha pasado y por eso es que se puede dar edad a ese tipo de cosas. Entonces recordemos, átomos de un mismo elemento que se diferencian porque en el núcleo de los mismos existen cantidades diferentes de neutrones, ¿sí? Porque si yo ya hablo cantidades diferentes de protones, ya cambio el átomo. Ya no va a ser, por ejemplo, carbono, sino que ya va a ser otro átomo. Pero como mantiene los mismos protones, entonces cambian son los neutrones, por eso sigue siendo el mismo elemento, pero se le llaman isótopos. ¿Listo? Esto es una definición. Entonces, sigamos. ¿Hasta ahí vamos?
Por ahí preguntaban que por qué no se prendía el micrófono, porque miren, somos más de 100 personas y si están pues todos de pronto hablando con el micrófono, se nos va a dificultar continuar la clase o que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Es por eso, no porque no los queramos escuchar. En los CIPAS, que son grupos más pequeños, ahí de pronto tengan la oportunidad de participar con el micrófono. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Ustedes pueden encontrarse con una pregunta de este tipo. Entonces, ¿cuál es el número atómico de un elemento si uno de sus isótopos tiene 107 neutrones y un número de masa de 189? Entonces, nos pueden pedir que hallemos este elemento. Entonces, primero hay que entender que el número de neutrones es igual a A menos Z, ¿cierto? Entonces ya tenemos que esto es 107. Allí no sé si la profe, no les ha puesto pregunta, ok. 107, entonces vamos a ver cómo lo podríamos ver. Ay, me pasé. Ahí cómo se les ocurre. Busquemos en la tabla periódica que tienen allí. Vamos a buscar cuál tiene, es, que cuál se relaciona con esto es un número de masa de 189. Miremos si de pronto lo logramos encontrar allí. ¿Tienen sus tablas periódicas de pronto a la mano? Pueden mirar o el link que les compartimos. Los que preguntan por la asistencia, no, el Team saca automáticamente la asistencia. Ustedes con conectarse ya queda la asistencia allí. Buscaron allí. Por ahí están diciendo varios. Entonces vamos a mirar. El elemento sería el plomo, porque nosotros tenemos que ir a buscar el número, tenemos que calcular el número de electrones, perdón, el número de neutrones, para poder ir a buscar en la tabla periódica cuál sería el número del elemento. Vamos a hacer otro ejemplo. Que este ejercicio ahí tiene varios. Vamos a ver todo, o sea, protones, electrones, neutrones, número de masa, isótopos. Los isótopos también los pueden ver en el de tabla periódica que tienen ustedes allí. Ahí les van a mostrar los diferentes isótopos. Eso sí es muy difícil que uno halle el isótopo porque cada átomo depende de la naturaleza lo que se encuentra. No todos los átomos tienen isótopos y pues es muy difícil saber qué tipo de isótopo es. Entonces, para eso se ayudan con la tabla periódica. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del molibdeno. Podemos buscar el molibdeno en la tabla periódica. El molibdeno es símbolo MO, que así lo pueden encontrar en la tabla periódica más fácilmente. Recuerden que en la tabla periódica vamos a ver algo de este tipo, entonces buscamos el MO, así. Luego el número de protones, 42. El número de neutrones, 54. Electrones, pues va a ser igual al de protones. Y la masa atómica, ¿cómo era que hacíamos el número de masa atómica? Serían protones más neutrones, ¿cierto? Número de masa atómica, protones, el número de masa atómica va a ser igual a protones, a este, más el número de neutrones. Ahí es donde les da el 96. Listo, gracias así. Ahora los isótopos, lo único que cambian los isótopos, miren que es el número de la masa atómica. Solo cambia este numerito. Este numerito, ¿qué es lo que cambia? Pues protones y neutrones. En realidad, lo que aumenta aquí, que aquí hay dos, acá hay 92, acá 98, o sea, la diferencia de 6 va a ser debida a neutrones. Eso es lo que deben como entender, que esta diferencia entre un elemento y otro para que sean isótopos es porque uno tenga más neutrones que el otro, porque sus protones se mantienen igual, siempre se van a mantener igual.
Los electrones, cuando está neutro, también se va a mantener igual. Lo que va a hacer la diferencia en los isótopos es la cantidad de neutrones. Para un mismo átomo que tiene un mismo número de protones, si cambia el número de neutrones, hablamos que es un isótopo. ¿Listo? Ah, está llegándoles lento el cursor. Ay, me disculpan ahí que eso va a depender como del internet de cada uno. ¿Listo? Voy a tratar de ir más despacio con el mouse. Entonces, de nuevo, isótopos. La diferencia de un átomo u otro que tiene número de, igual número de protones, cuando tiene diferente número de neutrones, se conoce como isótopo. Igual número de protones, pero diferente en neutrones. Esos son los isótopos. Vamos a tratar de hacer el del nitrógeno entre todos, a ver si ahí vamos entendiendo mejor. Yo sé que es un poquito enredado, pero no se preocupen que con la tabla periódica se pueden ayudar. Que estoy tratando de quitar el puntero, listo. Nitrógeno, ¿cuál sería el símbolo químico? Recuerden que la grabación va a quedar grabación de la clase y luego pueden repasar y también vamos a tener cipas, ¿sí? Trato de ir un poco rápido porque para que alcancemos a ver todos los temas, pero ustedes luego pueden escuchar la grabación con calma. Listo, nitrógeno N, muchas gracias. Protones del nitrógeno, mírenlo, aquí lo tienen. Aquí tienen el cuadrito de la tabla periódica. ¿Protones cuánto? Muy bien, 7, esa parte les quedó más clara. 7, ahora neutrones. Mírenlo acá, neutrones. Recuerden los neutrones cómo los hallábamos, porque eso es lo único que de pronto no vemos aquí tan claro. Los neutrones los hallábamos tomando la masa, el número de masa. ¿Cuál es el número de la masa atómica? 14, el número de la masa atómica es 14, que es este de acá. Perdón, número atómico. Bueno, ahí están escribiendo unos que 7, no, negativo no, por allí alguien escribió negativo, no podíamos hablar de negativos. Ah, bueno, es que de pronto se les fue la resta, listo, 14 menos 7, muy bien, 14 menos 7, muy bien, da 7. Electrones, si el átomo es neutro, ¿cuánto daría? Ya vamos a hablar de electrones, si el átomo es neutro, muy bien, allí la mayoría dice que 7. Y el número de masa, pues eso ya lo vimos, la que está aquí, 14. Los isótopos, de nuevo les repito, eso los van a encontrar en la tabla periódica. Eso no es que lo tengan que calcular ni hallar, sino que en la tabla periódica del link que estamos compartiendo lo van a ver. Entonces, estos son los isótopos que tiene el nitrógeno. El nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. ¿Cuál es la diferencia entre el nitrógeno 14 y el 15? Va a ser el número de neutrones. Entonces, el 14 va a tener 7 neutrones y este nitrógeno 15 va a tener 8 neutrones. 8 neutrones. ¿Listo? 8 neutrones. Esa es la diferencia entre un isótopo y el otro. Que si es metal o no metal, eso también lo podemos ver en la tabla periódica. Y este va a ser un metal. Listo. Siguiente ejercicio. Carbono. ¿Cuál es el símbolo? Recuerden que estas clases son para complementar sus estudios y su lectura. La idea es que ustedes también revisen todo lo que se les comparte en el curso. Allí hay algunos libros, algún material bibliográfico que pueden revisar para que lean con calma y en las CIPAS ya lleguen con sus ejercicios adelantados y con las dudas claras para que nos pueda rendir el tiempo. ¿Listo? Entonces, el carbono, muy bien, la C. Protones en el carbono. Miremoslo acá. Protones en el carbono. 6. Neutrones del carbono. Neutrones. Por ahí dijeron 3.
Neutrones, recuerden que es coger este número y restarlo con este de acá. Entonces, el número de neutrones va a ser 6. Y los electrones, bueno, los electrones 6. Número de masa. Ahí los estoy leyendo, tranquilos que yo los estoy leyendo. No sé. Uy, por ahí se fueron a 14. Número de masa, estamos en el número de masa. La mayoría los veo muy bien, listo, 12. Y de nuevo, los isótopos no es que no los tengamos que saber, no es que se calculen, los miramos en la tabla periódica y miren todos los isótopos que tenemos del carbono. ¿Cuál es la diferencia? Este numerito de acá, que recuerden que ese numerito es la A, que es masa atómica. Y lo que cambia entre un isótopo y otro es el número de neutrones. Entonces aquí este carbono va a tener más neutrones que este más que este más que este. ¿Listo? Cambia el número de neutrones. Esto lo buscan en la tabla periódica. Y este es un no metal. Bueno, veo que la mayoría vamos bien. Yo sé que el tema de isótopos puede ser un poquito complicado, por eso les digo que lean, luego en la grabación también, y ahí vamos saliendo de las dudas. Listo, siguiente. Entonces, los iones. Ahorita vamos a hablar de iones, que fue lo que les adelanté un poco al principio. Entonces, los iones, ¿qué son? Son cuando un átomo gana o pierde electrones. Muy importante esta palabra aquí, electrones. Que muchas veces se confunden y creen que no, profe, es que perdió un protón. No, recuerden que los protones están en el núcleo y ellos no es tan fácil que salgan, o sea, no pueden salir tan libremente como los electrones. Entonces, los iones van a depender es de la cantidad de electrones que cambian el átomo, que se ganó uno, se perdió otro. Entonces, lo que vimos ahorita es que hay unos que tienen carga positiva y otros carga negativa, que ahorita eso les veo a los mismos que les quedó muy claro. Entonces, carga negativa se le llama anión y carga positiva se le llama cation. Entonces, para yo no, es que tengo un ion de carga positiva, simplemente digo tengo un cation y ya se sabe que es carga positiva. O en vez de decir tengo un ion de carga negativa, uno dice tengo un anión y así es como una forma más simple de que los conocemos. Entonces, vean, estos son unos ejemplos, carga negativa, miren que aquí tiene una negativa, aquí tiene dos. ¿Qué quiere decir que tiene dos negativas? Pues que hubo dos electrones adicionales en este átomo. Llegaron dos electrones allí a unirse. Esta tiene una, pues entonces llegó solo un electrón. Lo mismo para las positivas. Este tiene una carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que perdió un electrón. Esta tiene dos cargas positivas, perdió dos electrones. Esta tiene una carga positiva, perdió un electrón. Me disculpan que va a ir un poco más rápido para que alcancemos a ver todos los temas. ¿Listo? Que todavía nos falta bastantico. Igual esta parte creo que la entendieron bien al principio que le hice ejemplos. Entonces recuerden, es cuando cambia electrones. Tenemos que tener muy claros esos electrones. Aquí está la notica. Bueno, entonces ya vamos a entrar un poquito a entender la tabla periódica. ¿Cómo sabemos qué cantidad de electrones puede ganar o perder un átomo? Eso también lo vamos a ver con ayuda de la tabla periódica. Entonces, vieron que no sé si han visto que las tablas periódicas tienen unos colores. Estos colores tienen un significado. No importa si es que, profe, mi tabla solo tiene naranja y acá está verde, no importa. O sea, la idea es que miremos el significado, porque la tabla periódica tiene un orden de ser y de acuerdo al orden en que está aquí propuesta, son las propiedades que tiene cada elemento. Esto no está organizado al azar, eso se organizó de tal forma que elementos semejantes están juntos. Entonces, vemos que todos estos naranjitas son los metales alcalinos. Miren que aquí abajo tenemos como la ayuda.
Los amarillitos alcalinotérreos, estos naranjitas, estos amarillos más fuertes son metales. Todo este sector del centro de este verde es metales de transición y así sucesivamente podemos ver los diferentes tipos de elementos que hay en la tabla periódica. Entonces, lo primero es eso, empezar a mirar los colores que tenemos. Ya tuvimos un acercamiento inicial al símbolo, a este número de acá. Y mire que en esta tabla periódica el peso atómico, la masa atómica la tiene por aquí escrita. Entonces eso va a depender de las tablas periódicas que trabajemos. A veces la tienen abajo, a veces acá arriba. Ustedes lo pueden diferenciar es porque casi siempre está un número con su decimal. Porque miren que los otros números sí son números enteros. Entonces sigamos. A ver, todos tienen el problema del internet. ¿Será que es mi internet acá? A ver, un segundo, reviso el internet. Me disculpan ahí a ver qué es lo que pasa. Listo, ahí de pronto está mejor, que ya ahí cambié de red. Ay, bueno. Bueno, espero que ahí me mejore. Ahí cambié el internet a ver si mejora un poco para los que no les daba bien la señal. Entonces sigamos hablando de los iones. Eh, a ver, qué pena. Ya. Entonces el átomo de berilio. Vamos a mirar el berilio en la tabla periódica. Está por aquí, miren. Está por aquí arribita, en la esquina superior izquierda. Listo, vamos a buscar el berilio, los que tienen de pronto tabla periódica. Eh, listo, entonces vamos a buscar el berilio. ¿Ya lo tienen allí? A todos les comparte el link de la grabación, no hay problema. Muy bien, entonces protones, ya algunos los están viendo. 4. Listo, muy bien, gracias ahí los que están participando, ahí los que tienen mala señal, porfa salen, vuelven a entrar a ver si mejora. Electrones. Me están dando los protones o los electrones. Vamos a empezar a escribir sobre los electrones. Electrones. Listo, muy bien. 4. Ahora si yo hablo del berilio 2 más, aquí pronto no se ve bien, del berilio 2 más, ¿cuántos protones va a tener? El berilio 2 más. Este es el berilio neutro. Y este es cuando ya es 2 veces positivo. ¿Cuántos protones creen que tiene? ¿Cuántos protones? Uy, por ahí veo muchos números. El berilio, recuerden que ¿qué les dije? Que los iones hacen referencia a ¿qué? Al número de los electrones, ¿cierto? Entonces, ¿los protones cambian o no cambian? Si yo les estoy diciendo que los iones es cuando cambian los electrones, ¿los protones va a ser el mismo o diferente número? No cambian, por ahí varios dicen que no. Entonces, ¿cuántos protones voy a obtener acá? Muy bien, gracias a los que participan. Exacto, no cambian los protones, entonces voy a tener 4 protones. Ahora, ¿qué va a cambiar los electrones? Si tengo 2 positivos, ¿qué quiere decir? Que ganó o perdió electrones. Quiero que escriban ganó o perdió. Ganó o perdió electrones. Es positivo. Si gana electrones, el electrón tiene una carga negativa. Entonces, si yo gano electrones, voy a quedar negativo. ¿Sí o no? Si yo gano electrones, quedo negativo, porque el electrón tiene carga negativa, negativa. Y, y yo tengo berilio 2 positivo, 2 positivo.
Uy, no, ahí me preocuparon porque todos dicen que ganó electrones. Si yo gano electrones, berilio va a quedar negativo, no positivo. Muy bien, perdió 2. Bueno, los que dijeron perdió, espero que les haya quedado claro a todos los que dijeron ganó, que vieron cuál era la falla. O sea, como queda positivo es porque está perdiendo negativos. Entonces pierde 2 electrones. Entonces tenía 4, ahorita ya tengo 2. Listo, tenía 4, ya quedé con 2 porque perdí 2. Muy bien, creo que ahí les quedó un poco más claro. Ahora vamos a hacer el ejemplo del bromo. El bromo está en la tabla periódica por aquí, por aquí, por aquí. Mírenlo acá. Espero que estén viendo el que señalo. A la parte derecha, un poquito hacia arriba. Entonces vamos a hacer el bromo. ¿Cuántos protones tiene el bromo? Si ya lo vieron en su tabla periódica. ¿Cuántos protones tiene el bromo? 35, muy bien, gracias. ¿Y cuántos electrones si está neutro? Aquí cuando no tiene nada de símbolos es porque está neutro. Entonces, ¿cuántos electrones? Muy bien, si está neutro es 35 electrones. Ahora, si el bromo tiene una carga negativa, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene? 35 no cambia. Aquí hoy lo vimos arriba que los protones no cambian. Y electrones, si yo tengo una negativa, quiere decir que ganó o perdió. ¿Cuántos electrones voy a tener? Pueden decirme el número de electrones o decirme si ganó o perdió. ¿Ganó o perdió electrones? Listo, ganó, muy bien. Estaba esperando a que terminaran de participar. Entonces, ganó. ¿Ganó cuántos? Un hito, porque solo hay uno negativo. Bueno, muy bien, veo que la mayoría ya les va quedando más claro este tema. Entonces, hay unos compuestos que son poliatómicos, iones poliatómicos que miren, yo tengo un compuesto, ya no tengo un átomo, sino una molécula, y hay moléculas que también pueden tener carga, como molécula como tal, no como elemento solito. ¿Listo? Entonces, esto es para traerles unos ejemplos de que también hay moléculas con cargas positivas o negativas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de configuración electrónica y tengo que ir más rápido para que alcancemos a ver los ejercicios. Bueno, sino que es que cómo hacemos los ejercicios si no entienden la teoría. Entonces, la configuración electrónica la revisamos por medio del diagrama de Mueller. ¿Listo? Por este diagrama, donde nos está mostrando, bueno, la configuración electrónica primero es una forma de representar la ubicación de los electrones en los niveles de energía que tiene un átomo. Entonces, nosotros tenemos el núcleo del átomo y a medida que si los electrones están más cerca o más lejos del núcleo, van a tener un nivel de energía. Nosotros los vamos a conocer como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde el 1 es el nivel de energía que está más alto porque está más cerca al núcleo, ¿listo? El 2 ya se aleja un poquito más, el 3 más lejos y así sucesivamente. Entonces, para nosotros empezar a ubicar los electrones en el átomo, vamos a seguir unas reglas que fue de acuerdo al nivel de energía que nos propuso esta persona. Entonces, primero vamos a mirar que estos números ya vimos que es el nivel de energía. Estas letras S, P, D, F se corresponden a los subniveles de energía. Nosotros siempre vamos a empezar a acomodar de electrones como nos muestra estas flechas. Miren que primero está el 1s2, luego está el 2s2, o sea, nivel de energía 2 en el subnivel S, luego está el 2p6, luego el 3s2, y miren que vamos siguiendo el orden de cada flechita. Por ejemplo, acá estamos en 3p6 y yo no me paso a 3d10, no, me voy a 4s2. Miren que es muy importante seguir el orden de cada flecha. No vamos en un orden como normal así por renglón, sino como la flecha me va orientando. ¿Listo? De 3p6 sigue 4s2. Ahí sí salto a 3d10, 4p6, así sucesivamente.
Pero, uy, ¿qué son estos numeritos pequeñitos de acá? Estos superíndices corresponden a los electrones, ¿listo? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí el diagrama? Que cuando yo tengo el subnivel S, solamente voy a poder acomodar 2 electrones. Miren que todos los S tienen solamente 2 electrones. ¿Qué me está diciendo el P? El P puede acomodar 6 electrones. Todos los P tienen de a 6 electrones. El D va a poder acomodar 10 y el F va a poder acomodar 14. ¿Listo? Esto es para entender en qué nivel de energía están los electrones en cada uno de los átomos. Ya vamos a ver ejemplos. Aquí les hago, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero estos serían como los diagramas de los orbitales o de los subniveles donde se acomodan los electrones. Entonces, para el nivel S, vemos que los electrones se están moviendo dentro de una esfera. Entonces, recuerdan que en el nivel S solo pueden haber 2 electrones. En cada nivel de energía, subnivel, solo pueden haber 2 electrones. Pero, ¿cómo así? Si me dijeron que en la P podían haber 6. Es que resulta que la P hay de 3 tipos diferentes. Tenemos esta PX, PZ y PY, y como en cada una se pueden acomodar de a 2 electrones, por eso yo digo que la P puede ser hasta 6. ¿Listo? Por eso decimos P6. Esto no lo tienen que entender tan en detalle, solamente es como para que más o menos se guíen de que por qué decimos que siempre 2 electrones y luego vemos que en la P6 y así sucesivamente. Entonces, este es el S, puedo acomodar 2, aquí 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, puedo acomodar 6. El D, tengo 5 tipos de niveles D. Recuerden que en cada nivel se acomodan de a 2, entonces si aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo otros 2, acá otros 2 y acá otros 2. Al final en el subnivel D voy a poder acomodar 10. Y en el F, si tengo 2 en cada uno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puedo acomodar en el F. Tranquilos que estos diagramitas no se los tienen que aprender, no van a tener que dibujarlos, nada, sino que es para que entiendan un poco mejor de dónde es que sale este diagrama y por qué tantos electrones por cada letra. ¿Listo? Ustedes tienen es que saber a manejar este diagrama. Entonces, de nuevo, orbitales, S puede acomodar 2 electrones, P puede acomodar hasta 6, D hasta 10 y F hasta 14. Entonces vamos a hacer un ejemplo del hidrógeno. ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? Voy a ir aquí un poquito más rápido porque nos falta bastante tema. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Miran en la tabla periódica 1, gracias Claudia. ¿Quién da más? Listo, 1. Entonces, si yo tengo solo un electrón, empiezo a acomodar aquí en las flechitas, solamente voy a acomodar aquí, pero solamente tengo 1, no tengo 2. Entonces, yo voy a decir que va a ser 1s1, ¿listo? Porque aquí digo es el número de electrones que va a tener mi átomo. Y solo puedo acomodarlo aquí. Entonces, hidrógeno, ¿cuál es la configuración electrónica? 1s1. Muy bien, gracias a los que han participado, a los que de pronto no entiendan, los invito a las CIPAs, a comunicarse con los tutores. Vamos a mirar otro, el helio. Entonces miremos la tabla periódica del helio. Miren el helio acá. Tiene 2 electrones. Entonces, si tiene 2 electrones, me sigo manteniendo acá porque aquí puedo acomodar 2. Entonces va a ser 1s2. ¿Listo? 2 electrones. Entonces el hidrógeno era 1s1 porque era un electrón, el helio es 1s2. Muy bien. Vamos a ir a otro ejemplo. El carbono. Miren el carbono aquí que eran 6 electrones. Entonces, vamos a coger 2 aquí, luego otros 2 aquí, van 4, y voy a acomodar 2 del P. Entonces voy a tener 1s2, 2s2, 2p2. ¿Listo? Aquí están los 6 electrones. 2, 4, 6 electrones. Muy bien, veo que algunos están participando, entonces la tienen clara. Gracias. Vamos más rápido entonces. El azufre. El azufre está por aquí 16. Entonces, de nuevo, acomodo 2 acá, 4, con 6 da 10.
12 los estoy contando rápido, pero ustedes pueden ir contando uno a uno. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. ¿Cuántos eran? 16, perdón. 12 y me faltarían 4. Entonces quedo hasta aquí con 4. Entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. ¿De dónde salieron todos estos números? Me voy guiando con el diagrama y acomodo el número de electrones. Entonces, este número de electrones va a ser igual a todos estos superíndices sumados. ¿Listo? Muchas gracias ahí los que están participando. Entonces, bien. Bueno, ahí les dejamos otros ejercicios para que ustedes luego revisen. Ahí queda la grabación, que se vean ahí despacio. Ustedes lo revisan con más calma. Pueden ponerle pausa a la grabación y van revisando los ejercicios. ¿Listo? Para que avancemos. Entonces, con respecto a la tabla periódica, lo que les mencionaba, ella tiene un orden de ser. Vamos a ver que solo en estas dos columnas vamos a encontrar los S. Cada nivel, miren, esta primera fila, recuerden que las filas son las horizontales, las columnas las verticales. Entonces, las filas me van a decir los niveles de energía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y las columnas me van a decir los subniveles. Entonces, aquí toda esta va a terminar en S1. S1. Toda esta va a terminar en S2. Para que vean el orden de la tabla periódica. Y así sucesivamente. Aquí van a ser Ds, acá P, entonces acá va a ser P1. Y lo pueden mirar en sus tablas periódicas. P2, P3, P4, y P5 y P6. ¿Listo? Miren que por eso es el orden. Muy bien. Y bueno, esto sigámoslo. Y finalmente, para acabar con este tema de la tabla periódica, para poder dar espacio al otro tema que tienen que revisar para la tarea, vamos a ver una de las propiedades periódicas. Ustedes les piden una pregunta donde les dicen que coloquen la afinidad electrónica, la energía de ionización. Eso lo ven en el link de la tabla periódica que se compartió. Entonces vamos a ver qué es cada una de ellas. La electronegatividad es la capacidad o tendencia de los átomos para atraer electrones de otros átomos. Entonces, si un átomo está haciendo un enlace con otro, si uno de ellos jala mucho los electrones, o sea, tiene mucha tendencia a volverse un ion negativo o a formar enlace y tener los electrones más cerca de él, decimos que tiene más alta electronegatividad. Radio atómico. El radio atómico es la distancia que existe entre el centro del núcleo hasta el último nivel de energía, o sea, hasta el electrón más lejano. Ese es el radio atómico. Acuérdense que ahorita vimos que dependiendo de los niveles de energía se ubican los electrones más cerca o más lejos del núcleo. Entonces, el radio atómico es el que me va a decir la distancia entre ese núcleo y ese electrón más lejano, el que está más lejos. Energía de ionización. Ya vimos que es un ion, entonces esta es la energía para volver un ion positivo para arrancar un electrón al átomo. Y la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando se une un electrón a un átomo en estado gaseoso. ¿Listo? Ahí les quedan las definiciones para que las revisen con más calma. Y en la tabla periódica encuentran cada uno de estos valores para cada átomo. ¿Listo? Ahorita aquí le doy paso a la profe para que hable con ustedes un poquito de compuestos moleculares y compuestos iónicos. Buenas tardes, chicos. Profe, voy a colocar aquí la presentación, por lo que necesito el cursor. Sí, claro que sí, profe. Entonces yo dejo de compartir. Listo, chicos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe, yo ya la estoy viendo. Listo. Un segundito. Bueno, chicos, entonces, tengan en cuenta que nosotros en química no solamente trabajamos con átomos, sino vamos a trabajar con algo más tangible, que para nosotros son los elementos. ¿Qué es un elemento? Es un conjunto de átomos que tienen exactamente las mismas características.
Un ejemplo es esta barra de hierro. Está conformado por muchos, muchos, muchos átomos de hierro. Entonces, eso me da una identidad específica. Ahora, no solamente en nuestro mundo y en la naturaleza existen elementos solos, sino ellos se pueden combinar dos o más, formando lo que son los compuestos o también los denominamos moléculas. Un ejemplo es el agua. Entonces, el agua está compuesta ¿por qué? Por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, tenemos dos elementos diferentes que se combinan. Aquí en la química, entonces vamos a encontrar que debido a que nosotros podemos formar esas moléculas, tenemos diferentes familias, por decirlo así, y vamos a tener lo que se denominan compuestos iónicos y compuestos de tipo molecular. ¿Cuándo yo sé entonces que tengo un compuesto iónico o cuándo tengo un compuesto molecular? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que nos estaba hablando ahorita la profe, que aquí en la tabla periódica tenemos unas partes, tenemos unas divisiones. Vamos a tener que aquí los dos primeros grupos de la tabla periódica se denominan elementos alcalinos y alcalinotérreos. Los que se encuentran aquí en la mitad, que ustedes los ven de color verde, se llaman metales de transición. De aquí para allá, desde este color verde, este azul, este morado y este azul como un poquito cian, vamos a tener lo que son los no metales. Entonces, estos elementos pueden irse combinando unos con los otros y así vamos a generar estos diferentes compuestos. Comencemos a ver entonces cómo yo identifico si genero un compuesto iónico o un compuesto molecular. Eso lo voy a generar mediante un enlace. Entonces, ¿qué es un enlace? Es una interacción. Voy a decirle a usted que es un amarre, entre comillas, y vamos a tener tres tipos. Entonces, enlace iónico. Iónico, vamos a trabajar con iones. ¿Se acuerdan que eran átomos que tenían cargas positivas o cargas negativas? Un enlace iónico lo podemos identificar porque tengo un metal. Los metales siempre tienen cargas positivas. Los no metales tienen la tendencia a tener cargas negativas porque ellos atraen electrones. El enlace iónico usted lo conoce, usted tiene compuestos que están cerca. Por ejemplo, la sal de mesa. Ese es un elemento que tiene un enlace iónico. ¿Por qué? Porque son altamente solubles en agua. Tenemos que estos elementos entonces van a presentar lo que es una transferencia de electrones. Un átomo le va a dar a otro sus electrones. Tenemos que estos compuestos son extremadamente frágiles, que se pueden romper y, muy importante, que ellos no conducen electricidad si están en estado sólido. Pero si ustedes lo colocan en agüita, van a transferir electricidad. ¿Por qué? La electricidad para nosotros son electrones. Entonces, aquí vamos a tener que toda esta parte azul son los metales que se combinan con estos, que son los no metales, y ahí podemos decir que se podría generar un enlace iónico. Entonces, esa es la transferencia que yo les estaba hablando. El sodio, vamos a tener que él tiene un solo electrón de valencia, y el cloro va a presentar 7 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos los átomos, o la gran mayoría, quieren cumplir algo que se llama la ley del octeto. La ley del octeto dice que para que ellos estén estables y se parezcan a la realeza de la tabla periódica, tienen que presentar 8 electrones de valencia. Entonces, este átomo de cloro tiene 7 y el sodio solamente tiene un electrón. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, una transferencia, un robo. El cloro atrae este electrón del sodio y viene y entonces lo une a sus electrones. ¿Eso qué hace? Que entonces el cloro gane un electrón y por eso tenemos una carga negativa. Esto para nosotros es un ion. Cuando tenemos iones con carga negativa, los llamamos un anión.
Ahora, chicos, ¿qué pasó con el sodio? Que perdió un electrón, ¿cierto? Al perder un electrón, entonces, él va a quedar con carga positiva. Y a esto lo denominamos un cation. Entonces, en resumen de enlace iónico, debo tener un metal y un no metal y se me va a formar un cation y un anión. Entonces, cation carga positiva, anión carga negativa. Siguiente tipo de enlace, chicos, vamos a tener enlaces covalentes. Cuando usted tiene un enlace covalente, ¿qué hacemos? Vamos a compartir electrones entre dos átomos. Entonces, así es como usted lo ve en la imagen, que uno le presta al otro para que los dos lleguen a completar su octeto, sus 8 electrones de valencia, sus 8 electrones en la capa más externa. Los enlaces covalentes van a tener una característica, que se van a formar con dos no metales. Así entonces llegamos a completar esa ley del octeto y a tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Aquí tenemos entonces que en enlaces covalentes nosotros podemos generar enlaces simples, dobles, triples. Vamos a compartir entonces 1, 2, 3 electrones. Por ejemplo, miren aquí en la molécula del agua. El hidrógeno tiene un solo electrón. El oxígeno tiene 6. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que este hidrógeno le dice, mira, yo te presto tu electrón, y este oxígeno le dice, yo te presto también este electrón. Aquí generamos entonces un enlace sencillo. Aquí, entonces, dos oxígenos, ¿qué hacemos? Se unen y van a generar un enlace doble. Y el nitrógeno puede generar enlaces de tipo triple. Cuando tenemos enlaces covalentes, las moléculas que generamos, ustedes los pueden tener en todos los estados de la materia. Pueden ser sólidas, líquidas o en estado gaseoso. Vamos a tener que ellos se pueden disolver en sustancias polares. ¿Qué es una sustancia polar? Por ejemplo, el agua. Y una sustancia no polar, el aceite. Entonces, pueden algunos disolverse en uno o disolverse en otro. Tenemos que dentro de la familia de los covalentes, donde se comparten esos electrones, vamos a tener dos tipos: el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Entonces, chicos, ¿cómo yo sé que algo es polar? Vamos a tener que estos elementos, estos dos no metales, tienen la electronegatividad diferente. Ahorita, como la profe se los estaba diciendo, la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. Este es un número que no presenta unidades. Lo vamos a encontrar en la tabla periódica y nos da un numerito. Podemos encontrarlo desde 0 hasta máximo 4. Entonces, aquí vamos a tener que un átomo va a tener el poder de los electrones y el otro pues casi no los va a tener. Por ejemplo, para que usted me entienda, imagínese que usted compró una consola de videojuegos y entonces usted llega a su casa y la va a estrenar. ¿Qué pasa? Que usted tiene un hermanito chiquito y su hermano chiquito que le va a decir, préstemela. Entonces, usted como muy buen hermano se la va a prestar, pero la consola usted se la va a dejar todo el tiempo. No, porque es suya. Usted solamente se la va a dejar pequeños instantes. Su hermano entonces es el átomo ¿de qué? De hidrógeno. ¿Usted quién es? El átomo de cloro. Usted se queda la mayor parte del tiempo con su consola, es decir, con sus electrones. En cambio, el hidrógeno no lo va a presentar. Ahora, un enlace covalente apolar. ¿Qué tenemos aquí? Que la electronegatividad es igual. Los dos átomos tienen la misma electronegatividad, es decir, que puede ser el mismo elemento, o tenemos electronegatividades que van a ser muy similares. Entonces aquí nos vamos a distribuir los electrones de una manera homogénea. Si yo tengo el electrón, no sé, un minuto, el otro átomo también lo debe presentar. Por último, chicos, vamos a tener entonces lo que es un enlace de tipo metálico. En los enlaces metálicos, pues como su nombre lo indica, son metales los que van a estar allí. ¿Qué elementos entonces están en este enlace? Los elementos del grupo 1A, grupo 2A y metales de transición.
Entonces, ¿aquí qué hacemos? Un reordenamiento. Vamos a tener que, usted tiene aquí los átomos, no sé si está viendo aquí este átomo de cobre. Vamos a tener que los electrones que hacen comienzan a moverse de un lado para otro. Eso genera algo que se llama una deslocalización de los electrones. Entonces, chicos, esto entra dentro del ejercicio. ¿Cómo yo determino el enlace de una molécula? Vamos a tener algo entonces que se llama una diferencia de electronegatividad. ¿Qué es una diferencia en matemáticas, chicos? Que ustedes me digan. Por el chat los estoy leyendo. ¿Diferencia en matemáticas qué es? Listo, perfecto, es una resta. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a buscar la electronegatividad en la tabla periódica. ¿Listo? Y entonces, vamos a tener este ejemplo. Tengo una molécula de fluoruro de sodio, NaF. Entonces, yo en la tabla periódica rápidamente voy y busco. Y tengo que el sodio tiene una electronegatividad de 0,92 y el flúor de 3,98. Como es una diferencia, pues tomo estos dos valores y les hago una resta. Eso me da 3,06. Y usted dice, bueno, ¿para qué me sirve ese número? Entonces, se va a ir a esta tablita. Vamos a tener que esta tabla nos indica el tipo de enlace según mi diferencia de electronegatividad. Cuando yo tengo enlaces covalentes no polares, mi diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0,4. Cuando tengo un enlace covalente polar entre 0,5 y 1,7. Y cuando tengo un enlace iónico de 1,7 o más. Entonces, aquí como mi valor me quedó en 3,06, que tengo un enlace de tipo iónico. ¿Por qué? Porque el valor está superior a 1,7. ¿Está muy difícil ahí, chicos, o vamos bien? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes me van a indicar el tipo de enlace que presenta este elemento. Entonces, chicos, tenemos el monóxido de carbono. Tenemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2,55 y el oxígeno de 3,44. Cuando yo hago esta diferencia, entonces, ¿cuánto me daría ese valor? Los leo, chicos. ¿Cuánto me da esa resta? Listo. 0,89. Perfecto. Es decir, que ¿qué tipo de enlace nosotros presentamos? Exacto. Un enlace covalente de tipo polar. Entonces, recuerden, electronegatividades se sacan o los podemos identificar en la tabla periódica. Por último, entonces, vamos a hacer otro ejercicio, pero vamos a trabajar con el oxígeno. Entonces, quiero que me digan, chicos, si esto es una molécula o es un elemento. Este señor que ustedes ven aquí, molécula o elemento, los leo. Ni idea, chicos, no saben, no responden. Bueno, entonces, acuérdense lo que nos estaba diciendo la profe. Ahorita, yo tengo una letra mayúscula. Si tengo un 2 en la parte inferior, significa que tengo dos átomos de de ese mismo elemento. Por ende, aquí nosotros vamos a trabajar con una molécula. ¿Listo? Cuando tengo un 2, un 3, un 4, en la parte inferior ya es molécula.
Entonces, chicos, la electronegatividad del oxígeno es 3.44. Quiero que me digan cuánto sería la diferencia de electronegatividad de este elemento. Perdón, de esta molécula, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividad? Listo, súper bien, chicos. Sería 0. ¿Por qué? Porque hacemos una resta. 3.44 menos 3.44. Eso me da 0. Es decir, que ¿qué tipo de enlace nosotros presentamos? Exacto, un enlace covalente no polar. Entonces, chicos, ya saben cómo resolver ese segundo ejercicio que vamos a tener entonces en nuestra unidad. Ahora, vamos a entrarnos a otro tema que también lo tenemos allí, que se llaman los estados de oxidación. Chicos, como nosotros estábamos ahorita viendo los enlaces, pues estábamos hablando de que los electrones se compartían o se transferían o se deslocalizaban. Entonces, nosotros vamos a tener que los estados de oxidación son esa ganancia o esa pérdida que van a tener nuestros átomos a nivel de electrones. Hay unos átomos que van a ganar, otros que van a perder, pero para formar el enlace, pues nosotros tenemos que determinar esos estados y más adelante eso me permite a mí identificar un elemento porque ya le voy a dar un nombre. Vamos a tener entonces unas normas para identificar los estados de oxidación de los elementos y son estas que vemos aquí. Entonces, primera, tenemos que todo elemento tiene un estado de oxidación de 0 cuando él está completamente solo, cuando no se ha combinado con otro átomo. ¿Listo? Segundo, vamos a tener que las moléculas neutras van a tener la suma de los estados de oxidación, que es 0. La tercera, el oxígeno, normalmente tiene estado de oxidación de -2, excepto en unas moléculas que se llaman peróxidos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, o que nosotros lo conocemos como agua oxigenada. El hidrógeno tiene estado de oxidación de ¿cuánto? De +1 normalmente, excepto en lo que son los hidruros metálicos, que trabajamos con -1. Y una súper importante, los elementos de el grupo 1A y 2A van a tener el estado de oxidación de su grupo. Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen +1. En cambio, los elementos del grupo 2, como el magnesio, berilio, calcio, estroncio y bario, tienen estado de oxidación de +2. Entonces, chicos, comencemos aquí. ¿Cómo yo sé que tengo un elemento solo? Pues porque usted va a tener, por ejemplo, el hierro. ¿El hierro aquí está combinado? No, está completamente solito. Entonces, el estado de oxidación, ¿dónde lo colocamos? En la parte superior derecha. Ahora, chicos, ¿este elemento es un elemento solito? ¿Está combinado con otro? ¿Sí o no? Los escucho por el chat. Bueno, los leo, perdón. Entonces, la mayoría me está diciendo, sí, perfecto. Este elemento sí está solito. ¿Por qué? Porque él no se ha combinado con otro elemento. Se combinó con él mismo, con otro igualito a él. Entonces decimos que aquí este hidrógeno tiene esta oxidación ¿de cuánto? De 0. Ahora, este oxígeno, ¿cuánto tiene de estado de oxidación? 0. ¿Por qué? Porque está solo. Porque no se ha combinado con otro elemento diferente a él. ¿Vale? Entonces, esta es la primera regla. Ahora, vamos a tener que el oxígeno, segunda regla, tenemos que una molécula
Cuando yo la tengo combinada con otro elemento, pues va a tener su estado de oxidación igual a ¿qué? A 0. Entonces aquí yo tengo una molécula de agua, H2O. Tengo oxígeno y tengo hidrógeno. La suma de los estados de oxidación va a ser 0. Si es 0, mi molécula está neutra. Entonces, yo puedo determinar el estado de oxidación de cada uno de estos dos elementos. Y tenemos lo siguiente, mire, el oxígeno tiene estado de oxidación de ¿cuánto? De -2 cuando está combinado con otro elemento. Entonces aquí yo digo, mire, el oxígeno tiene carga de -2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 1. Entonces, -2 por 1 me da -2. Y aquí entonces ya estaría trabajando esa parte. Ahora, tenemos que el hidrógeno va a tener estado de oxidación de ¿cuánto? De +1. Entonces, aquí yo digo, mire, el hidrógeno es +1, pero ese es solamente para un átomo de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en esta molécula, chicos? Perfecto, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí yo ¿qué hago? Voy a multiplicar este estado de oxidación, que es el de +1, por la cantidad de átomos de hidrógeno que yo tengo. Entonces, +1 por 2, ¿cuánto me daría? +2. Este +2 es el estado de oxidación de todos los átomos de hidrógeno. ¿Listo? Este es el de un solo átomo de hidrógeno. Entonces, chicos, si usted tiene +2 y -2, ¿cuánto le da? 0. Y ya identificó el estado de oxidación de esa molécula. ¿Listo? ¿Qué me importa siempre? No me importa el estado de oxidación de todos los hidrógenos, no. A mí me importa el estado de oxidación de un solo átomo de hidrógeno. Entonces nos vamos con otro ejercicio. Trabajemos con este, ácido sulfúrico, ¿vale? Entonces, si usted lo nota, tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces tenemos 3 elementos diferentes. Por ende, tenga en cuenta que la suma de los estados de oxidación, ¿cuánto le tiene que dar? 0. ¿Por qué yo sé que me va a dar 0? Porque aquí en la parte superior derecha no tengo ningún número. Entonces la suma me tiene que dar 0. Comienzo. Chicos, hidrógeno, estado de oxidación ¿con cuánto? +1. Entonces, ese es solamente un hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces usted dice +1 por 2 le daría +2. Listo. ¿Del azufre me sé el estado de oxidación, chicos? No, no me lo sé, para nada. Entonces, me voy a ir a saltarme al oxígeno. El oxígeno, dijimos que el estado de oxidación, ¿cuánto era? -2. -2 es solamente para un oxígeno. ¿Cuántos nos dice que tenemos aquí? 4. Entonces, -2 por 4 me daría -8. Entonces te dice, uff, Dios mío, ¿acá qué pasó? ¿Por qué tengo tantos números? Tenga en cuenta lo siguiente. Yo tengo un átomo de oxígeno que tiene carga de -2, pero como hay 4 oxígenos, pues tengo una carga de -8. Tengo que llegar a 0. Es decir, que si tengo 8 cargas negativas, tengo que tener 8 positivas. Y aquí el hidrógeno me dijo, mire, yo pongo 2. Es decir, que el azufre, ¿cuántas cargas positivas me debe colocar? ¿Cuántas se les ocurren, chicos? Perfecto, más 6. Listo, entonces, usted ya vio, mire, -8 más 6 y más 2 me dio 0. Listo, ya hallé los estados de oxidación de mi molécula. Pero tenga en cuenta una cosa, ¿cuáles son los estados de oxidación que me importan? Los de un solo átomo. Entonces, quito este +2 y digo, mire, el estado de oxidación del hidrógeno es +1, el del azufre +6 y el del oxígeno -2. Quité estos que son los globales, los de todos los átomos, y solamente me quedé con el de 1, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio, este, que se llama el permanganato.
de potasio. Entonces, estado de oxidación global de todo esto. ¿Qué número tengo aquí? Invisible. 0. La suma me tiene que dar 0 pollitos. Entonces, chicos, potasio. El potasio está en el grupo 1 de la tabla periódica. Por ende, el estado de oxidación que él tiene, ¿cuánto es? Más 1. ¿Cuántos potasios hay? 1. Entonces, 1 por 1, 1. Sigo ahora, manganeso, no tengo el estado de oxidación, pero el del oxígeno sí me lo sé. ¿Cuánto es el del oxígeno? Menos 2. Entonces, menos 2 por 4, ¿cuánto le da eso? 8 no nos puede dar, menos 8. 8 cargas negativas. Entonces, tengo 8 cargas negativas. Para llegar a 0, tengo que tener 8 positivas, es decir, que el manganeso, ¿qué estado de oxidación presenta, chicos? Perfecto, chicos, más 7. El manganeso tiene más 7. ¿Por qué? Más 1 más 7 me daría más 8. Menos 8, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué hago después de que yo sé que me da mi molécula 0? Quito este, menos 8. A mí solamente me importa el estado de oxidación de un oxígeno. Del resto solamente tengo uno. ¿Listo? Vamos a hacer el último, chicos. Carbonato de calcio. Entonces, estados de oxidación, 0, pollitos. El calcio, él se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Por ende, el estado de oxidación, ¿cuánto sería? Perfecto, sería más 2. Del carbono, ¿me sé el estado de oxidación? No, chicos, no me lo sé. Pero el del oxígeno sí me lo sé. ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2 por 3 me daría menos 6. Entonces, quiero que me digan, ¿cuánto sería el estado de oxidación de mi carbono? Perfecto, sería más 4. Y luego, ¿qué hago? Quito este estado de oxidación del menos 6. Y me quedaría más 2 más 4 y menos 2. Ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Hacemos el último ejercicio del día de hoy? Entonces, vamos a hacer esta molécula, H3PO4. Quiero que ustedes lo intenten hacer solitos, 2 minutos, y me digan el estado de oxidación del fósforo. ¿Cuánto tiene el de estado de oxidación? Listo, por aquí me están diciendo más 5, más 7, no. Más 1, no. Esta oxidación del fósforo, chicos, fósforo.
Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Hidrógeno, estado de oxidación del hidrógeno más 1. Pero, si usted lo ve, tengo un subíndice que me dice, tengo 3 átomos de hidrógeno. Entonces, multiplico más 1 por 3, me daría más 3. Ahora, el oxígeno, ¿cuánto? Menos 2. Menos 2 por 4 me daría menos 8. Tengan en cuenta que la suma, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Entonces, tengo 8 cargas negativas y tengo 3 positivas. ¿Cuánto tiene que poner el fósforo? Más 5. El estado de oxidación de él es más 5. ¿Con cuáles estados de oxidación me quedo? Con los de un solo átomo. Es decir, el más 1, el más 5 y el menos 8. Y así ya hallé el estado de oxidación. Muy bien, chicos, la mayoría está súper pendiente. Les recomiendo a las personas que están como un poquito perdidas que también se vayan entonces a los diferentes links y textos que tenemos en la plataforma e ingresen a los CIPAS, que ahí entonces van a tener un poquito más de información y también pregúntenles a sus tutores, ellos les van a colaborar muchísimo. Entonces, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en este espacio. No sé si tengas que añadir algo más, profe Aleja. No, profe. Bueno, chicos, entonces, que tengan una feliz noche, Dios los bendiga. El link entonces de este espacio, los tutores se los van a estar compartiendo. Hasta luego. Buenas noches. Por favor, participando en el foro.